We are grateful beyond any measure of expression. Nos sentimos sumamente agradecidos por los maestros de la Iglesia. Los amamos y tenemos gran confianza en ustedes. Ustedes son uno de los milagros más grandes del Evangelio restaurado. Ciertamente existe un secreto para llegar a ser un exitoso maestro del Evangelio, para enseñar con poder y autoridad de Dios. Uso la palabra secreto porque los principios que sustentan el éxito de un maestro solo los entiende alguien que tiene un testimonio de lo que aconteció en la mañana de un día hermoso y despejado a comienzos de la primavera de 1820. Los cielos se abrieron en respuesta a la humilde súplica de un jovencito de 14 años. Dios, el Padre Eterno y su Hijo Jesucristo aparecieron y hablaron al profeta José Smith. Se daba inicio a la largamente esperada restauración de todas las cosas y se instauraba en nuestra dispensación y con carácter eterno el principio de revelación. El mensaje de José y nuestro mensaje al mundo se resumen en dos palabras. Dios habla. Él habló en la antigüedad, Él habló a José y Él les hablará a ustedes. Esto es lo que nos distingue de todos los maestros del mundo. Gracias a esto, ustedes no pueden fracasar. Ustedes han sido llamados por el espíritu de profecía y revelación y han sido apartados mediante la autoridad del sacerdocio. ¿Qué significa esto? Primero, que se hallan en la obra del Señor. Son sus agentes y están autorizados y comisionados para representarlo y actuar en su nombre. Como tales, tienen derecho a recibir su ayuda. Deben preguntarse, ¿qué diría el Salvador si Él estuviera enseñando mi clase hoy día? ¿Y cómo lo diría? Entonces deben hacer lo mismo. Esta responsabilidad puede generar sentimientos de inaptitud o temor en algunos, pero no es tarea difícil. El Señor ha provisto la manera en que todo santo de los últimos días que sea digno enseña la manera del Salvador. Segundo, ustedes son llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. No deben enseñar sus propias ideas ni filosofías, ni siquiera entremezclarlas con las Escrituras. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y solo somos salvos mediante el Evangelio. Tercero, se les manda a enseñar los principios del Evangelio según se encuentran en los libros canónicos de la Iglesia, enseñar las palabras de los apóstoles y profetas modernos y enseñar lo que el Espíritu Santo les enseñe. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Nuestra primera y principal responsabilidad consiste en vivir de tal forma que el Espíritu Santo sea nuestro guía y compañero. Cuando Hyrum Smith deseó participar en esta obra de los últimos días, el Señor le dijo, «He aquí, esta es tu obra, guardar mis mandamientos, sí, con toda tu alma, mente y fuerza». Este es el punto de partida. El consejo que el Señor dio a Hyrum es el mismo que ha dado a todos los santos de todas las épocas. En un mensaje a los maestros en el día de hoy, la primera presidencia afirmó, la parte más importante del servicio que ustedes presten será su preparación espiritual diaria, que incluye la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia a los mandamientos. Los animamos a que se comprometan a vivir el Evangelio con mayor dedicación que nunca antes. Es significativo que la primera presidencia no dijera que la parte más importante del servicio que ustedes prestan sea preparar bien sus lecciones o dominar técnicas de enseñanza. Claro está que ustedes deben preparar diligentemente cada lección y esforzarse por aprender la manera de enseñar que facilite que sus alumnos ejerzan su albedrío y permitan que el Evangelio entre en sus corazones. Pero lo primero y principal en su servicio es su preparación personal y espiritual. Si ustedes siguen este consejo, la primera presidencia ha prometido, el Espíritu Santo le ayudará a saber qué hacer. Su testimonio crecerá, su conversión se profundizará y fortalecerá para afrontar los retos de la vida. Los retos de la vida. ¿Qué mayor bendición podría desear un maestro?
Segundo, el Señor ha mandado que antes de intentar declarar su palabra, debemos procurar obtenerla. Ustedes deben llegar a ser hombres y mujeres de sano entendimiento, escudriñando las Escrituras y atesorándolas en sus corazones. Entonces, al pedir a la ayuda del Señor, Él los bendecirá con su Espíritu y su palabra. Tendrán el poder de Dios para convencer a los hombres. Pablo nos dice que el Evangelio llega a los hombres de dos maneras, en palabra y en poder. La palabra del Evangelio está registrada en las Escrituras y la podemos obtener al escudriñar con diligencia. El poder del Evangelio llega a quienes viven de tal modo que el Espíritu Santo es su compañero y a quienes siguen la inspiración que reciben. Algunos maestros centran su atención solamente en obtener la palabra y se vuelven expertos en transmitir información. Otros descuidan su preparación y esperan que el Señor, en su bondad, los ayude durante la clase. Ustedes no pueden esperar que el Espíritu los ayude a recordar pasajes de las Escrituras y principios que no hayan estudiado ni considerado. A fin de poder enseñar el Evangelio con éxito, ustedes deben tener tanto la palabra como el poder del Evangelio en su vida. Alma entendía estos principios cuando describió a los hijos de Mosía y la manera en que enseñaron con poder y autoridad de Dios. Él dijo, eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto, tenían el espíritu de revelación. Luego, deben aprender a escuchar. El elder Jeffrey R. Holland enseñó este principio a los misioneros. Citaré al elder Holland, pero me he tomado la libertad de cambiar los términos misioneros e investigadores por maestros y alumnos, respectivamente. La segunda responsabilidad en importancia de los maestros, solo precedida por la responsabilidad de escuchar al Espíritu, es la de escuchar al alumno. Si escuchamos con oídos espirituales, nuestros alumnos nos dirán las lecciones que ellos deben escuchar. El Holland continuó, el hecho es que los maestros siguen demasiado centrados en dar lecciones repetitivas, cómodas, en lugar de centrarse en sus alumnos como personas. Una vez que ustedes hayan preparado su lección lo mejor posible, deben estar dispuestos a dejarse guiar. Cuando lleguen las delicadas impresiones del Espíritu Santo, deben tener el valor de dejar de lado sus notas y esquemas e ir hacia donde esas impresiones los lleven. Al hacerlo, la lección que dan ya no es de ustedes, sino que se convierte en la lección del Salvador. Al comprometerse a vivir el Evangelio con mayor dedicación que nunca, y al escudriñar las Escrituras, atesorándolas en sus corazones, el mismo Espíritu Santo que reveló esas palabras a los apóstoles y profetas de la antigüedad, les testificará de su veracidad. Básicamente, el Espíritu Santo las revelará de nuevo a ustedes. Cuando esto suceda, las palabras que lean ya no serán más solo las palabras de Nefi, Pablo o Alma, sino que se convertirán en palabras de ustedes. Y cuando enseñen, el Espíritu Santo podrá enseñarles todas las cosas y traerlas a su memoria. De hecho, les será dado en la hora, sí, en el momento preciso, lo que habéis de decir. Cuando esto ocurra, se verán diciendo algo que no planeaban decir. Entonces, si prestan atención, aprenderán algo de lo que ustedes mismos dicen cuando enseñan. El presidente Marion J. Romney dijo, siempre sé cuándo estoy hablando bajo la influencia del Espíritu Santo, porque siempre aprendo algo de lo que he dicho. Recuerden, deben ser testigos. Recuerden, un maestro también un alumno. Por último, deben ser testigos independientes de las cosas que enseñan y no ser simplemente el eco de las palabras de un manual o de los pensamientos de otras personas. Al deleitarse en las palabras de Cristo y esforzarse por vivir el Evangelio con mayor dedicación que nunca, el Espíritu Santo les manifestará
que las cosas que enseñan son verdaderas. Este es el espíritu de revelación. Y este mismo espíritu llevará su mensaje a los corazones de aquellos que desean y están dispuestos a recibirlo. Terminemos ahora donde comenzamos, en la arbolera sagrada. Gracias a lo que ocurrió aquella hermosa mañana de primavera, no hace tanto, tienen derecho a enseñar con poder y la autoridad de Dios. De esto les doy mi testimonio solemne e independiente, en el nombre de Jesucristo. Amén.